vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le digo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre, Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Aleluya. Plasmando este versículo, hermanos, es como algunos argumentan, dicen: es que Dios tiene un cuerpo. Es que Dios tiene un cuerpo visible que otros espíritus sí lo pueden ver. Hay otra hipótesis que lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 22. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y le seré espíritu de mentiras en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás, aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Aleluya. En estos argumentos, la gente que piensa que Dios tiene un cuerpo dice: ahí está, Dios tiene un cuerpo, y que este cuerpo otro espíritu lo puede ver. Sin embargo, la Biblia dice que no puede ser visto. Gloria al Señor. Hay otro pasaje allá en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Se presentaron los hijos de Dios, pero también se presentó Satanás. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es varón recto, varón perfecto entre los hombres, que no hay hombre como él es apartado del mal? Entonces, hermanos, ahí al parecer argumenta que Dios tiene un cuerpo y que Dios es visto por otros espíritus. Sin embargo, Dios no necesita un cuerpo espiritual para hacer esto, porque Él podría haberse manifestado en varios tiempos a otros espíritus, tal como lo hizo al hombre. Un versículo clave de la Escritura implica que por lo ordinario Dios no es visible aún a seres espirituales, si el que no escoge manifestarse en ninguna manera. Primera de Timoteo 3:16. ¿Se no habla de Jesús? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, de esta manera, nosotros vemos
entre los ángeles. ¿Paz de Cristo? Bien, entonces hermanos, esto lo está aclarando de que Dios no tiene un cuerpo visible como Dios, pero Él pudo manifestarse al hombre mediante la carne. ¿Sí? Bien, entonces dice la palabra, dice, por lo mínimo, si Dios tenía un tipo de cuerpo espiritual, Él ciertamente no se hallaba confinado a Él como otros seres espirituales, son confinados a sus cuerpos, pues entonces Él no sería verdaderamente omnipresente. Por ejemplo, la omnipresencia de Dios significa que Él podría haberse parecido a los hombres de la tierra y a los ángeles en el cielo simultáneamente. Esto quiere decir que al mismo tiempo que Dios se está manifestando aquí, allá también en los cielos se está manifestando. Eso quiere decir que Dios, hermanos, es omnipresente. Gloria al Señor. Entonces, Él sea omnipresente. También tenemos que darnos cuenta de que los tiempos neotestamentarios, Dios ha escogido revelarse plenamente mediante ¿quién? Lo que vimos en 1 Juan 5:20. ¿Cómo se manifestó Dios? En carne. Se manifestó en carne. Y de igual manera dice, y vimos su gloria. ¿Gloria cómo? Amén. Y 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios nos ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el cual es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Dios ha escogido revelarse plenamente mediante Jesucristo. Lo vemos en Colosenses capítulo 2, en el versículo 9. Dice que en el Señor, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? Jesús. Así es, en Jesús. No hay posibilidad de separar a Dios de Jesús y no hay un Dios visible fuera de Jesús. ¿Vas a decir? Amén. ¿Sí o no comprendiendo, hermanos? Amén. Entonces, ¿Dios tiene un cuerpo No. como Dios? No. No se puede ver a simple vista. Ahora, la siguiente parte es Dios o es omnisciente, que quiere decir Dios todo lo sabe. Aleluya. La primera cita que vemos que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, lo tenemos en Salmo 139, versículos 1 y 6. Amén. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Fíjense, hermanos, fíjense que Dios, hermanos, es quien conoce todas las cosas, todos nuestros caminos, todo lo de nosotros. Job, hermanos, Job confesó lo siguiente, 42, versículo 2 de Job. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios tiene un conocimiento completo de todo, hermanos, incluyendo el conocimiento del futuro. Dios conoce absolutamente todo, y de todo. Que no necesita que nosotros le mandemos un correo electrónico de lo que nosotros estamos haciendo, ni de lo que vamos a hacer, sino lo que Dios sabe, hermanos, antes de que nosotros lo digamos, el Señor ya lo sabe. ¿Sí? Dios tiene conocimiento completo de todo, incluyendo el conocimiento del futuro. Hechos capítulo 2, versículo 23. Dígale, Señor.
A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Aleluya. Entonces, hermanos, así como la omnipresencia, la omnisciencia es un atributo que pertenece solamente a Dios, y Él es el único y sabio Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice Señor, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único sabio Dios. La Biblia no identifica a ningún otro ser capaz de leer todos los pensamientos. Amén. No hay otro ser que pueda leer todos los pensamientos, solamente nuestro Dios. Él también puede predecir el futuro con certeza, no hay necesidad de que se lea la mano, ¿sí? Sino que Él te lee el corazón y la mente. O también conocer todo lo que hay de conocer. Lo que nos falte a nosotros por conocer, Él la sabe toda. Siguiente, Dios es omnipotente, que quiere decir Dios es todopoderoso. ¿Paz de Cristo? Aleluya. ¿Cuántos le dan al Señor? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesucristo? Aleluya. A su nombre. Dios es todopoderoso, que quiere decir que todo el poder lo tiene Él y no hay un solo ser en el mundo o en el universo que sea capaz de tener este atributo. Dios se identifica como el todopoderoso muchas veces a través de la Biblia. Lo vemos en Génesis capítulo 17, en el versículo 1. Amén, dice así el nombre del Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Gloria al Señor. Se presentó a Abraham como el Dios Todopoderoso. También esto lo vemos en Génesis capítulo 35, versículo 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Yo soy el Dios omnipotente, que quiere decir todopoderoso, que la potencia máxima lo tiene el Señor. No existe ningún ser que pueda ejercer cualquier poder a menos de que Dios se lo permita. Esto en el capítulo 13, versículo 1 de los Romanos. Someterse a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así es, no hay autoridad que no pueda existir si Dios no lo autoriza primeramente. Pero no puede ser una persona en la tierra que tenga una autoridad, no puede sobrepasar a la autoridad del que le dio. Amén. No hay posibilidad de que nosotros sobrepasemos la autoridad divina. Nuevamente este Dios es omnipotente, pues solamente un ser puede tener todo poder. Primera de Timoteo 6:15. Venga, Señor, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Dice, pues solamente un ser puede tener todo poder. Primero de Timoteo le describe a Dios como el bienaventurado y solo
lo oímos así. Amén. Decimos nombre del Señor, 19:6 de Apocalipsis. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. ¿Bien? ¿Se está refiriendo a Jehová o a Jesús? Paz de Cristo. Amén. Se está refiriendo al Señor Jesús, hermano, que dice que nuestro Dios Todopoderoso reina. Dios describe hermosamente su gran omnipresencia en Job, capítulos 38 al 41. Ya en su lección de tarea leerlo, Job, capítulos 18 al 31. Y ahí nosotros logramos ver, hay un versículo que dice, yo decía lo que no entendía. Es Job, capítulo 38, al 41. ¿Sí? Entonces son 3 capítulos. En esos 3 capítulos nosotros logramos constatar de la gran omnipotencia, de Dios. Aleluya. Entonces dice, la siguiente parte dice, Dios es eterno. Dios es eterno. Entonces, hermano, ya vimos que Dios, una de las cualidades de Dios, que es Dios, es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente a manera de verdad? Todo lo sabe. Que todo lo sabe. Además, Dios es omnipotente. Todo lo puede. Que todo lo puede, es decir, todopoderoso. También la siguiente parte es, Dios es eterno. Aleluya. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. Bien. Dice, el eterno Dios es tu refugio y acaba con los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Aleluya. Dios es eterno, inmortal y perdura para siempre. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El principado sobre sus hombros. Amén. Hay que tener cuidado a la lectura para no cometer errores de lectura. Entonces, hermanos, ahí dice que su nombre será Dios fuerte, Padre eterno. ¿Sí? Pero ¿quién es? Ese sencillo niño que iba a nacer, que iba a tener en sus brazos María. Ese iba a ser llamado Padre eterno. Gloria al Señor. Primero de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios sabio, eterno, inmortal. Gloria al Señor. Él es el primero y Él es el último, según Isaías 44:6. Así es de Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Aleluya. Él es el primero y Él es el postrero, y fuera de Él no hay Dios. Él no tuvo ni principio, tampoco tuvo fin. No tendrá fin. Otros seres espirituales incluso, el hombre, son inmortales en cuanto al futuro, pero solo Dios es eterno en el pasado y en el futuro. Gloria al Señor.
que si nosotros le somos fieles al Señor, viviremos por siempre, por la eternidad. ¿Sí? Pero nosotros no somos eternos. Hay algo que nos impide que nosotros seamos eternos. ¿Saben cuál es? Nuestro nacimiento. Que nosotros sí tuvimos un principio, pero si somos fieles al Señor, no tendremos fin. Estaremos con Él por muchos años. Gloria al Señor, mucho tiempo. Gloria al Señor. Además, aleluya, dice, pero solo Dios es eterno en el pasado y en el futuro. Otra característica de Dios, que Dios es inmutable. ¿Esto qué quiere decir? Que no cambia. Dios no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aleluya. Es cierto. En verdad, Dios muchas veces se arrepiente. Muchas veces se arrepintió. Pero esto no lo hace, hermanos. No lo hace que pierda su inmutabilidad. Es cierto que Dios a veces se arrepiente, cambia su curso de acción en relación al hombre, pero esto no es solamente por esto, es solamente porque el hombre cambia sus acciones. La naturaleza de Dios permanece igual, solamente su futuro curso de acción cambia para responder a los cambios del hombre. Por ejemplo, el arrepentimiento de Nínive causó que Dios cambiara sus planes para destruir aquella ciudad. Lo vemos en Jonás capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les daría, y no lo hizo. Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer a Nínive y no lo hizo. ¿Y saben por qué? ¿Por qué se arrepintió Dios? Porque el pueblo cambió su forma de pensar o cambió sus acciones. Eran desobedientes. Ahora, por cuanto oyeron que Dios iba a destruir la ciudad, ellos se arrepintieron y por causa de que ellos se arrepintieron, dejaron su mal camino, Dios dijo que está bien, no los destruye. ¿Sí? Dios posee individualidad, personalidad y racionalidad. Amén. Esto, abran sus Biblias en Romanos capítulo 9, versículo 19. Dios es un ser inteligente con una voluntad. Romanos 9, 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Aleluya. Con voluntad. Y luego Dios tiene una habilidad de razonar. Isaías 1, 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y echemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y puestos rojos como el carmesí, vendrán a ser como cascadas. Aleluya. Habilidad de razonar. ¿Sí? Venid luego y estemos a cuenta. Venid luego y estemos a cuenta. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a cuenta, el Señor razona, ¿verdad? ¿Sí? Y dice, ¿en verdad tú estás conmigo? Gloria al Señor. Posee una mente inteligente, Romanos 11, 33 y 34, 33 al 34. Romanos 11, 33 al 34. Dice la de Jesús,
Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Pero porque, ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? A veces nosotros razonamos las cosas, pero no por eso, hermanos, nosotros tenemos la verdad, no por eso tengamos la certeza, sino que nosotros, si lo razonamos, es de manera particular o de manera carnal. ¿Paz de Cristo? Nosotros razonamos de manera natural. Sin embargo, cuando vemos allá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, aleluya. Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 13 al 16. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Entonces, hermanos, el hombre tiene su propia mentalidad, cree en sus propios razonamientos, sus propias deducciones e inducciones. Sin embargo, nosotros debemos tener la mente de Cristo. ¿Sí? Nosotros debemos tener esa mente de Cristo, porque de otra manera, hermanos, nosotros no llegaremos a la presencia del Señor. Aleluya. Dice la palabra que Dios tiene, dice, el hecho de que el hombre es un ser emocional indica que Dios tiene emociones, pues Dios creó al hombre a su imagen. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Aleluya. Dice a su imagen, varón y hembra los crió. La naturaleza emocional esencial de Dios es amor, pero Él posee muchas emociones, como el deleite, piedad, compasión, odio al pecado, celo por la justicia. Esto lo vemos en Salmo capítulo 18, versículo 19. Señor Jesús me sacó a lugares espaciosos, me libró porque se agradó de mí. Es Salmo 18, versículo 19, ahora es Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aleluya. Entonces, hermanos, Dios tiene esos sentimientos, y por eso dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque ese mismo sentir que nosotros sentimos, es el mismo sentir que Él tiene para con nosotros. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece a Jehová y aún 7 abomina su alma. Los
soporta, la detesta. Esa cualidad también nosotros lo tenemos. ¿Sí? Cuando decimos, a ver, esto no me gusta, a ver, esto a mí no me gusta que esté ahí, ¿por qué no lo cambias y lo pones allá? O sea, esas cualidades nosotros las poseemos también. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el Señor tiene o posee individualidad, personalidad y racionalidad. Dios puede ser conquistado. Gloria al Señor. Dios puede ser conquistado. Génesis capítulo 6, versículo 6. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Amén. Dios puede ser conquistado. Le dolió el haber hecho al hombre. ¿Sí? A veces nosotros decimos, nosotros como humanos logramos decir, mejor no lo hubiera hecho. ¿Sí? Mejor no lo hubiera hecho, no hubiera pasado nada de esto. Entonces, así como nosotros tenemos esa personalidad, el Señor posee mejor cualidad y personalidad. Gloria al Señor. Dice la palabra, dice que Dios también puede ser bendecido. En Salmo 103, capítulo 103, versículo 1. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces Dios debe ser altamente bendecido. Gloria al Señor. Por supuesto, sus emociones trascienden nuestras emociones. ¿Entienden esto? Que las emociones de Dios ahora sí que sobrepasan nuestras emociones. Gloria al Señor. Pero solamente podemos describirle a ellos usando términos que describen emociones humanas. Para la comprobación adicional de que Dios es un ser individual con personalidad y racionalidad, podemos ver, bueno, más adelante vamos a ver todas estas discusiones acerca de la omnisciencia de Dios y sus atributos morales. Fíjense, cuando nosotros pensamos que Dios podemos compararlo a nuestra humanidad, a nuestros pensamientos, es algo erróneo. ¿Sí? Platicando con ciertos hermanos hoy, veíamos la palabra y también analizábamos que nuestro criterio nada más es a nivel superficial. Cuando nosotros decimos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si nosotros lo aplicamos de manera humana, lo vamos a aplicar de manera humana, pero en lo espiritual no vamos a entender absolutamente nada. Sin embargo, dice la palabra que la ley es espiritual. Que la ley es espiritual. Por lo tanto, hermanos, si la ley es espiritual, entonces ¿qué estamos comparando las cosas de manera humana? Si nuestros sentimientos no podemos comparar con los sentimientos del Señor, si nuestros pensamientos nosotros no podemos compararlos con el pensamiento del Señor. Gloria al Señor. Y solo dice la palabra, aprender de mí, que estoy manso y humilde de corazón. Aprender de mí. Pero nosotros no podemos sobrepasar ese límite. Gloria al Señor. No podemos nosotros decir, es que yo pienso así y es que es así. No. La personalidad de Dios no es igual que nuestra propia personalidad. Aleluya. Siguiente dice los atributos morales de Dios. Primero de Juan 4:8 al 16. ¿Qué dice? Primero de Juan 4:8 al 16. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor
amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que a Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha amado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Aleluya. Estos son los atributos morales de Dios. Si Dios es amor, no quiere decir que sea una manera independiente. Gloria al Señor. Sin embargo, nosotros aquí logramos ver que Dios es la esencia misma, el amor es la esencia misma de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la esencia? O sea, lo mero bueno. ¿Sí? Lo mero bueno. Es su misma naturaleza. Dios tiene muchas otras cualidades y atributos, muchos de los cuales provienen de su amor. La primera, que cuando vemos la naturaleza moral de Dios, nos reflejamos al amor. Primera de Juan 4:8, ya lo vimos. Dice también que Él es luz. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver qué dice. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Aleluya. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. También Dios es santidad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Debe haber santidad. Debe haber santidad. O sea, hay una santidad en Dios que dice ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. También Dios, en su naturaleza moral, dice que también es benigno. Antes de misericordia. Dice que Él es misericordia. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, esto para la ira y grande misericordia. Este es otro de los atributos del Señor. Aparte de la misericordia, también en Dios encontramos benignidad. Salmo 18, 35. Me diste a ti mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Aleluya. Otra de las cualidades o la naturaleza moral de Dios dice que Él es también rectitud. Salmo 129, 4. Jehová es justo, cortó las columnas de los impíos. Amén. Jehová es justo, gloria al Señor. No se dice que Jehová es recto. Entonces, en Salmo 129 dice que Él cortó las columnas. Muy bien. También dice la palabra que el Señor es bondad. Esto logramos ver en Romanos capítulo 2, versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorado que en su benignidad te guía el arrepentimiento. Aleluya. Otra de las cualidades es la perfección. Esto logramos ver en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria al Señor. Otra cualidad de la naturaleza de Dios es la justicia. Isaías 45, 21. Versículo 21 de Isaías dice: proclamar y hacernos acercarse y entre todos su consulta. Quien hizo esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Aleluya. Justicia. Dios es justo.
Aleluya. Esta fidelidad está en el Señor. También está la verdad en San Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. Ahí está. Gracias. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Aleluya. Misericordioso y clemente es Jehová. Gloria al Señor. Entonces, todos estos atributos morales de Dios no son contradictorios, sino que obran en armonía. Por ejemplo, la santidad de Dios obligó una separación inmediata entre Dios y el hombre cuando el hombre pecó. Después, la rectitud y la justicia de Dios demandaban la muerte como la pena del pecado, pero el amor y la misericordia de Dios buscaban el perdón. Dios pudo satisfacer la justicia y la misericordia mediante la muerte de Cristo en el Calvario y el plan de salvación que resultó de él. Nos gozamos de los beneficios de la misericordia de Dios cuando aceptamos la obra propiciatoria de Cristo y la aplicamos a nuestras vidas mediante la fe. Cuando aceptamos y obedecemos por la fe el plan de salvación de Dios, Dios nos atribuye la justicia de Cristo. Lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 21, y luego capítulo 5, versículo 23 y 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, certificada por la ley y por los profetas. Dice 192, 5, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Entonces, hermanos, todas estas cualidades, estos atributos de Dios, o estas, esta naturaleza, o atributos morales de Dios, hermanos, están vivos, están vigentes. Gloria al Señor. Dice la palabra que si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Entonces, hermanos, Dios puede perdonarnos justamente. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Entonces, hermanos, nos puede restaurar a la comunión con Él sin violar su santidad. ¿Sabes? Cuando alguien llega a las plantas del Señor por primera vez, la gente le puede decir: ¿tú qué buscas ahí? Si tú fuiste así de esta manera, tú fuiste un vil pecador, tú hiciste esto, ¿para qué te acercas allá? Sin embargo, Dios nos recibe tal como venimos. Venid a mí, dice, todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Esto no está violando la santidad del Señor, no está violando esa parte tan importante que es la santidad. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, entre otras muchas cualidades, Dios tiene esa parte que es la misericordia. La muerte de Cristo inocente y sin pecado y la imputación a nosotros de la justicia de Cristo satisfacen la justicia y la santidad de Dios. Sin embargo, si rechazamos la propiciación de Cristo, solamente nos queda el enfrentarnos solo al juicio de Dios. Muchas veces decimos, es que cómo Dios va a destruir al hombre. Hay una secta
son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La cita es Isaías 55, 8 y 9. Dice, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Romanos 11, 33 y 34. Amén. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son los juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Aleluya, que es la cita, Romanos 11:33. Sin embargo, nosotros como humanos queremos compararnos a Dios. ¿Sabes? Hay gente que logra pensar y dice, es que Pedro estaba loco. ¿Sí? O mira, los que adoran solo a Jesús están locos, y esto suena en la radio. Están locos. ¿Sí? Vimos un versículo que dice, pero el hombre, en sus Biblias dice el hombre natural. ¿Sí? Pero en la antigua versión dice, más el hombre animal. ¿Sí? El hombre animal no percibe las cosas que son de Dios porque le son locura. ¿Sí? Porque la palabra del Señor se tiene que discernir, se tiene que examinar espiritualmente. Amén. No carnal. Entonces las cualidades que acabamos de ver, hermanos, que Dios tiene esas cualidades, Dios tiene esa naturaleza. Pero no quiere decir que porque Él tiene la misma naturaleza que nosotros tenemos, no quiere decir que nosotros podamos sobrepasar esa autoridad. ¿Sí? Nuestra mente no puede igualarse a la mente del Señor. Nadie de nosotros puede aconsejarle al Señor. Al contrario, dice la palabra, y todos vosotros seréis enseñados por Dios. ¿Sí? ¿Alguien puede decir que Pedro estaba loco? Cuando nosotros aplicamos la palabra del Señor, de hecho, platicando con un hermano, le decía, o examinábamos esta parte, que si Pedro estaba loco o no estaba loco, pero analizábamos antes de, cuando dice la palabra que el Espíritu Santo vino, o todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y analizamos qué es el Espíritu Santo. ¿Sí? Joel 2:28 dice que en los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Quiere decir que lo que iba a estar en el hombre posteriormente iba a ser el Espíritu de Dios. Ahora, ¿el Espíritu de Dios está ajeno a Dios? ¿Verdad que no? En el capítulo 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espíritu de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Eran dos diferentes? Era uno, o es uno. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando la palabra del Señor aplica esto y dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu, quiere decir, donde dice la palabra en San Juan capítulo 14 y 17, dice, a ver, vamos a dejar que los hermanos lo busquen para que lo apliquemos también a este pasaje.
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros me conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí estaba el Señor prometiéndole a sus discípulos de que Él mismo, que estaba con ellos, iba a estar en ellos. ¿Sí? Dios les estaba prometiendo, yo mismo que soy, te voy a estar en ustedes. Gloria al Señor. Y cuando Dios no se presentaba todavía, dice, porque he aquí yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Luego ya estaba presente. Dios ya estaba presente. Ahora le dice, yo me voy, pero vengo otra vez. ¿Sí? Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, lo vamos a ver antes de previo a esto en San Juan capítulo 24. Lucas capítulo 24. Aleluya. En el versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Este poder se estaba refiriendo a aquello que fue derramado en el día de Pentecostés, donde dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, es decir, del poder de lo alto. ¿Y cuál era la cualidad de este poder de lo alto? Dice la palabra, y dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban diversas lenguas según el Espíritu les daba ¿qué? Entonces, hermanos, esta aplicación de la palabra podemos constatar de que cuando Pedro, la pregunta que yo le hacía al hermano, le digo, entonces, ¿cómo es que está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es que está lleno del Espíritu de Dios? ¿Qué dicen ustedes? El estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de Dios. Dice la palabra, dice, lo que es de la carne es, mas lo que es del Espíritu es. ¿Sí? Dice la palabra que es necesario ser bautizados de agua y de Espíritu. ¿Sí? El bautismo en agua no quita el pecado, no quita la inmundicia desde la carne, pero el bautismo en el Espíritu sí. ¿Por qué? Porque ese bautismo en el Espíritu, Dios es el que viene a habitar en el cuerpo humano y dice, aquí yo vivo. Y cuando podemos decir, yo vivo, Señor, porque tú vives. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta parte tan importante de Dios en nosotros es cuando dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y podemos decir también, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vamos a hablar lo que nosotros queremos, sino lo que Dios pone en nuestros labios para que nosotros lo hablemos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, esta cualidad de Dios en nosotros es una parte en donde nosotros tenemos que aceptarle. ¿Sí? Cuando Pedro habló y dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, no estaba hablando Pedro, sino Dios en Pedro. ¿Sí? Y no es contradictorio a Mateo 28:19. Definitivamente no es contradictorio, al contrario, es una aplicación. ¿Sí? Bien, entonces, hermanos, es necesario entonces que veamos en la naturaleza de Dios. Y con esto nosotros podemos constatar y decir, ¿tiene Dios un cuerpo? No. No tiene. Dios se manifiesta. ¿Sí? Dios se manifiesta como Él quiere, por cuanto
omnisciente, todo lo sabe, pero en sí Dios no tiene un cuerpo. Gloria al Señor. Paz de Cristo. Bien, terminamos esta enseñanza por esta ocasión, pero también nos falta analizar otras muchas partes. Hay un tema importante que necesitamos ver también, los nombres y títulos de Dios. Esto será para la siguiente